Paidagogos. La palabra paidagogos se encuentra en el Nuevo Testamento solamente 2 veces, pero es imprescindible entender bien su significado si se quiere interpretar correctamente el pensamiento del apóstol Pablo. En 1 Corintios 4:15, Pablo dice a los corintios que aunque tenga 10.000 paidagogos o paidagogoi, no tendrán muchos padres, es decir, el que es su verdadero padre en la fe cristiana. Aquí la versión de la Reina Valera antigua y la revisión de 1960 traduce ayos. La versión popular traduce 10.000 maestros en Gálatas 3:24 y 25. La versión Reina Valera antigua dice que la ley era nuestro ayo, es decir, nuestro paidagogos, para llevarnos a Cristo. Más venida la fe, ya no estamos bajo el paidagogos. La versión popular dice, la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños. Ninguna de estas traducciones es enteramente satisfactoria por la buenísima razón de que paidagogos desempeñaba una obligación que en nada se corresponde con nuestro sistema educativo. Hasta los 7 años, el muchacho griego estaba casi exclusivamente a cargo de la madre. Pero incluso entonces, el paidagogos de la casa, si es que lo había, decía lo que tenía que decir. Sócrates, en el Protágoras de Platón, hablando del niño, dice: apenas el niño empieza a comprender el lenguaje, la madre, la nodriza, el padre y el paidagogos se afanan por hacerlo lo más perfecto posible. El paidagogos se hacía cargo de la dirección del muchacho, desde que éste empezaba a ir a la escuela hasta que cumplía los 18 años. El paidagogos no era un maestro, según lo que nosotros entendemos por maestro, sino que su deber consistía en acompañar diariamente al jovenzuelo hasta la escuela para asegurarse de que había llegado a ella sin tener percance alguno. Portar los libros y la lira del chico, vigilar su conducta en la escuela y en la calle, adiestrarlo en la moral, en el modo adecuado de comportarse. El paidagogo debía comprobar que el muchacho iba por la calle con la cabeza ligeramente inclinada. Debía ver que daba la preferencia a los ancianos y que guardaba silencio en presencia de ellos. Tenía que enseñarle buenos modales en la mesa y a cuidar su porte. En fin, debía aleccionarlo en todo lo que un griego se entiende por eucosmía, buenas maneras, buen comportamiento, alegría de la vida. K.J. Freeman dice que el paidagogos era una mezcla de nodriza, lacayo, rodrigón y tutor. Cuando en el Tisis Sócrates trata de enseñar al joven que la vida no consiste en hacer meramente lo que nos gusta, se desarrolla la siguiente conversación: ¿te permiten que te gobiernes a ti mismo o se te niega este derecho? No, por supuesto que no me lo permiten. ¿Tienes entonces a alguien que te gobierna? Sí, mi paidagogos, a quien ves aquí delante. ¿Y en qué consiste ese gobierno que ejerce sobre ti?
Bueno, me lleva a casa de mis maestros. La tarea del pedagogo era ansiosa y sumamente práctica, sobre todo si el joven era altivo e independiente. Platón decía que el pedagogo es a su carga lo que el inválido a su salud. Tiene que seguir a su enfermedad donde ésta le conduzca, siendo incapaz de cambiarla, y pasa su vida en perpetua ansiedad sin tiempo para otra cosa. Platón, en la República, Clemente de Alejandría tiene una obra llamada El Pedagogo, en la cual asemeja la palabra a nuestro pedagogos y dice: el pedagogos, por ser práctico y no teórico, ansía perfeccionar nuestra alma y adiestrarla en la vida virtuosa, no en la intelectual. Plutarco, en su biografía de Quinto Fabio, Plutarco cuenta cómo Fabio derrotó a Aníbal siguiendo la táctica de ir continuamente tras de él. Fabio continuaba sin pelear. Cuando los ejércitos de Aníbal marchaban, él también. Los más fogosos, los que deseaban entrar en combate, tenían a Fabio en poco, hablando mal de él, aún en su mismo ejército, y se burlaban llamándole el pedagogo de Aníbal, ya que no hacía otra cosa que seguirle arriba y abajo como un criado. Plutarco, vida de Fabio. Se nota claramente que el pedagogo tenía una tarea muy constante y responsable. Pero la médula del asunto viene ahora. Algunas veces el esclavo escogido para ser un pedagogo era viejo y de mucha confianza. Había algunos que tenían un elevadísimo concepto de su labor. Se decía de un buen pedagogo que cuando le preguntaron ¿cuál es tu deber? Y él replicó: mi deber es hacer del muchacho lo mejor. Cuando Temístocles quiso enviar a Jerjes el mensaje secreto que causó la ruina del caudillo persa, utilizó a Síquinos, el pedagogos de sus hijos, al que después recompensó con dinero y concediéndole la ciudadanía. A veces ciertamente el pedagogo era el amigo de confianza de la familia, pero muy a menudo el pedagogo era un individuo poco satisfactorio, pues con mucha frecuencia se le acogía para esta tarea, como Plutarco, por ejemplo, se queja: era demasiado viejo y endeble para realizar cualquier otra cosa. Consta como dato histórico que Pericles, cuando vio a un esclavo caerse de un árbol y romperse una pierna, exclamó: mirad ahora, ya es un pedagogo. En el Alcibiades está esto, de Platón. Sócrates dice a Alcibiades: Pericles te dio como pedagogos a Sopiró, el tracio, un esclavo inservible por la edad. Al final del Tisis de Platón, los pedagogos llegan y se llevan a Lisis, lo llevan a Menexeno. En cualquier caso, el pedagogo existía por la única razón de ir enseñando al muchacho a ser independiente. Jenofonte, en su obra sobre Esparta, escribe: cuando los chicos llegaban a la juventud, cesaban los pedagogos y los maestros ya nadie los gobernaba, sino que los dejaban como maestros de ellos mismos. Cuando Pablo habla de que la ley era nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, en la misma frase
afirmaba que la ley era inadecuada e insatisfactoria, llamada a terminar. Esta es otra forma de decir que Cristo es el fin de la ley.